Huepa, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales. Hoy estamos de estreno porque esta introducción que acabamos de escuchar fue hecha justo para nosotras, para este espacio, su espacio, por Santiago. Santiago es nuestro colaborador, que ya les hemos platicado que es rockero y que también es arqueólogo. Y bueno, pues estamos de estreno. Buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales. Esperemos que el episodio de la semana pasada les haya gustado y en realidad, bueno, lo que queremos ahora es entrar en materia. Como bien vimos la semana pasada, les presentamos los 3 momentos distintos de la gestión de prevención. Bueno, nosotros le hablamos de nuestra anécdota junto con, ¿verdad?, de los desastres que nosotras hemos vivido, yo con el huracán María y Mitzi con el sismo de 2017, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que queremos hacer en este episodio, en el de esta semana, es entrar de fondo en uno de los momentos cruciales de la gestión de riesgos de desastre, y eso es la prevención. Entonces, si recordamos la semana pasada, les explicamos que hay 3 momentos cruciales, ¿no? Antes, durante y después. Por antes, nos referimos justo a este momento de la prevención, y esto incluye todas las acciones que se pueden hacer para que el momento del impacto se minimice. Esa es la parte en el que, por ejemplo, cuando tu mamá te manda al supermercado para que compres todas las salchichas de lata, todo el jamón en lata, toda la comida enlatada, por decir así, y compras todo el papel de toilet y tú, estás ahí poniendo todo por si no se puede salir a ningún sitio, no te mueras de hambre o no te quedes sin nada importante, ¿no? Eso es un ejemplo. Así es. Por ejemplo, en el contexto de sismos, algo que nosotros aprendemos desde niños es que, un sismo puede suceder en cualquier momento. Y realmente aprendemos a convivir con ellos. Pero también algo que nos ayuda mucho es que se hacen ejercicios. Es decir, que tenemos simulacros en los cuales se lleva a cabo todo por ejemplo, el desalojo de los espacios públicos, por ejemplo, de una plaza o de una escuela, una oficina. Y también ahí nosotros aprendemos a responder a la alarma sísmica. Aquí es importante mencionar que el sistema de alarma sísmica en México fue implementado después del sismo del 19 de septiembre de 1985. Sí, coincide justo con la fecha del 19 de septiembre del sismo del 2017. De hecho, para los mexicanos es una cicatriz, pero también es una herida que volvió a abrirse y estamos todavía en proceso de que se vuelva a cerrar. Pero aquí lo importante es lo que se aprendió, ¿no? Entonces, justo ahí en México nace lo que nosotros llamamos ahora protección civil y parte de esto es el entrenamiento, es decir, es la capacitación de todos los que vivimos en zona sísmica para saber cómo actuar. Uno de los ejemplos que también quería mencionarles es, así como dijo Natalie, la adquisición de productos de primera necesidad, es la creación de una mochila, como llamamos, de emergencia, ¿no? O la mochila de salvación, en la cual vamos a tener todos estos elementos, comida, también una linterna, también una pila, ¿cómo llamas? Recargable o una pila externa para poder cargar nuestros teléfonos y no quedarnos incomunicados. Es bien importante tener esta mochila de emergencia lista en todo momento porque es parte de esta cultura sísmica. Exactamente. Y sí, o sea, me acuerdo, aquí también en Puerto Rico se hace desde que uno es bien pequeñito los famosos simulacros. De ponerte debajo del pupitre, ¿verdad? Pupitre, no sé si se le llama igual en México, el asiento donde tú te sientas a coger las clases. No, sí, pupitre también funciona. Ay, qué bueno, ok. Por fin. Pues, amén. Pues, ¿verdad? Estar debajo del pupitre e incluso recuerdo
Y esto es lo importante de los simulacros, gente. O sea, yo en mi último trabajo estaba como tutora de español y estaba con la maestra de español y nosotras, por alguna razón, decidieron hacer un simulacro sorpresa en el horario de nuestra clase. Y nosotras, lo siento, no vamos a participar del simulacro porque tenemos que dar la clase. Efectivamente, se acaba la clase y justo después ocurre un temblor. Y fue como que, ok, definitivamente, aunque no participamos, tenemos que pensar en dónde nos metemos si pasa un temblor. Porque yo me quedé así como que pasmada, como que, si me voy al lado de la puerta se me cae encima, si me voy debajo del aire, el aire me cae encima. Y fue como que llegar a ese acuerdo de, ok, vamos a sentarnos con calma y hacer un plan de emergencia, un plan de desalojo para ti y para mí dentro de este salón en específico, para que no nos quedemos aquí en Texas. Y bueno, Oye, una pregunta, perdón, Ajá. ¿el aire te refieres a aire acondicionado? Exactamente, aire acondicionado, porque mamá aquí, la calor Claro, intensa. Para la pero casualidad, ese salón tiene aire, pero yo en la escuela mis salones no tenían aire, sino abanico. oye, pero qué interesante lo que mencionas, porque justo esto también muestra estas diferencias culturales y te voy a explicar por qué. Aquí en México, por ejemplo, te puedo decir que al menos antes de los grandes sismos del 2017, los simulacros no se programaban. O sea, la cultura era de vamos a correr un simulacro, como le llamamos, vamos a hacer todo el ejercicio sin alertar a la población a priori. ¿Por qué? Porque justamente lo que quieres es que la gente responda como lo haría en una situación real. Y eso funcionaba. Y funcionaba, sí. ¿En O sea, yo me serio? acuerdo Wow. de ser estudiante y estar, por ejemplo, en mi primaria o secundaria pública y que sonara la alarma y era como, ok, todos salimos, todos nos formamos. De hecho, por ejemplo, en México tenemos esta como, digamos, las reglas de oro, 3 reglas de oro, que es no corro, no grito y no empujo, Oh, ¿no? Dios. Y Me eso, encanta. sí, no, y yo me acuerdo que, o sea, los repetíamos y los niños todavía lo hacen, de que se trata justo de que al momento de que suene la alarma sísmica, no entres en pánico, entonces no corres, no gritas porque no, para no, pues digo, perturbar a todos y que crezca como este sentimiento de ansiedad y de estrés, pero también no empujo, es decir, evacúas, desalojamos todos de manera organizada. Entonces, yo me acuerdo que no estaban programados, es decir, obviamente las personas que se encargaban de correr el simulacro, pues sabían, ¿no? Y ellos sabían cuándo tocar la alarma sísmica y tal, pero es decir, todos los que participábamos en ese ejercicio lo hacíamos de manera genuina, sin esperar que fuera pues solamente un ejercicio. Pero ¿qué pasó después de los sismos del 2017? Que hubo tanto estrés porque la alarma sísmica no sonó desde el principio del movimiento telúrico, y ahorita te explico eso, pero que de pronto la gente, o sea, como colectivo todos quedamos tan nerviosos, ¿no? Que cuando el gobierno de la Ciudad de México decidió seguir implementando estos simulacros, se corría primero una grabación en la cual se decía que esto era un simulacro, es decir, era solo una prueba de sonido o era un ejercicio, pero no era real. ¿Para qué? Para que la gente justo no cayera en estas crisis nerviosas. Entonces me parece muy interesante lo que tú estás diciendo de que ustedes, por ejemplo, decidieron no participar. Aquí, por ejemplo, no participar estaría penado. No, en serio. No O sea, sigan mi aquí... ejemplo, no sigan mi ejemplo. Usted participe de todo simulacro que haya en su escuela, trabajo y comunidad, por favor. Así es. No, y sabes que, bueno, ahora quiero mencionarte un poco esto de por qué la alarma sísmica no sonó, digamos que al principio del sismo aquí en México. Cuéntame, Y eso sí. es porque aquí en México tenemos este sistema sismológico nacional, pero en realidad solo cubre ciertas áreas del perímetro, es decir, no está en todas las ciudades, no está en todos los estados y no está conectado a todas las placas tectónicas que rodean a México, que en nuestro caso son 5. Es decir, que si un movimiento sísmico viene de cualquier otro lugar donde no esté esa alarma conectada,
pues nosotros no podemos tener ese aviso. Y eso fue lo que pasó en el 2017, que en realidad el movimiento fue atípico porque vino del reacomodamiento de otras placas que no estaban conectadas al sistema sismológico nacional. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que llegó y pues de pronto empezó a moverse la tierra antes de que sonara. Cuando sonó la alarma fue más bien a consecuencia de que una placa hubiera movido a la otra, a la cual sí estaba conectada a ese sistema. Pero eso también resulta muy interesante. ¿Tú sabes cómo funciona eso en Puerto Rico? En Puerto Rico no tenemos ninguno de esas alarmas. Si hay alarma en algún pueblo, conozco, maybe en uno, pero en Puerto Rico no hay en lo absoluto. No hay, como tú le llamas, una cultura de sismo. ¿Y entonces cómo viven los sismos? O sea, simplemente empieza a ¡sorpresa! moverse la tierra. Sí, es como que... Por eso, es que la realidad del caso es que o sea, sentir temblores era algo bien poco común. Bien, como que sentiste el temblor, sí, no, y seguías con tu día. Porque eran tan, bendito, 2 punto algo, 1 punto algo, no todo el mundo lo siente. Pero ¿qué pasa? Que en enero del 2020 fue que de momento se activaron las placas y eso fue bailando salsa all the way. Y siempre era, casi siempre, era a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana la cama de un lado para otro y es siempre en el sur y el suroeste. Yo estoy en el suroeste, así que yo lo sentía muy bien. Pero el sur de Puerto Rico, olvídate, esas casas destruidas que se salieron de sitio, bueno, fue fatídico. Y no, la realidad es que, por lo menos en mi pueblo, lo que se hizo fue dar reuniones en la plaza, de que el departamento el centro de temblores, que ahora se me olvidó el nombre, vino y dio unas charlas y dio unos papeles con información de cuáles son las áreas que son propensas a que ocurra un tsunami, porque esa era la cosa. ¿Qué hacer en caso de un tsunami? Porque, o sea, mucha agua aquí. Claro, además en el contexto de que ustedes son una isla, es una Exacto. preocupación real. Esa era la mayor preocupación, que hubiera un tsunami. Entonces, por eso es que las playas estuvieron por par de tiempo, o sea, nadie vaya a la playa. Y si tú vives cerca de la playa, ¿a dónde salir corriendo? Y ahí estaban diciendo, no te montes en un carro si tienes que desalojar, porque si a todo el mundo le da la gana de desalojar en carro, entonces hay un tapón. Entonces, no se llega a ningún sitio. Sal corriendo, vete al techo, cositas así. Claro. Y pues, o sea, de buscar los puntos más altos, ¿no? Exactamente. Y de orientar a la gente si viven o no en una área propensa a tsunami, que esa era la otra cosa. Tú capaz que decías, no, pero es que aquí no va a llegar el agua y de momento te digan, sí, mamá, o sea, aquí sí, esto es una zona amarilla, esto es una zona roja, lo siento, tienes que, para afuera. Y cositas así. Y que pues que además de uno, ¿verdad? Prepararse con agua, comida, prepararse en la práctica, con los simulacros. Así como tú y yo lo hacemos, también hay que preparar también los recursos culturales, ¿no? Va de la mano ese momento de preparación antes de un desastre, sea espontáneo, porque hay alarma o no, ¿verdad? O porque te lo dijeron en las noticias. Claro. Y a ver, en cuestión a los museos, sé que se preparan súper bien. No sé si tú sabes más de museos que yo, pero se guardan en los storage rooms muchas piezas que son vulnerables, o los dejan ahí quietas, o compran cajas a prueba de agua, que las venden por ahí. Son bien caras. Ok. Porque mira, eso me parece muy... es decir, de la misma manera en la que preparamos nuestra casa, nuestro hogar, ¿no? Como lo que tú decías de, ok, estoy en el salón de clases y tengo que identificar las rutas de evacuación, tengo que ver cuál es el acceso más seguro y todo este tipo de cosas. Es lo mismo, ¿no? Como bien decías, con los museos y los lugares de significación cultural, es decir, todos estos lugares que bien pueden ser una zona arqueológica, una galería, un centro cultural, incluso sí un centro religioso. Y ahí la importancia, creo, también radica en saber, o sea, en tener esta cultura de decir, bueno, vamos a organizarnos para tener un plan de saber qué hacer, no solamente en caso de sismo, sino a lo mejor si hubo muchas lluvias y ahora vamos a estar inundados. Es decir, son todas estas acciones, y eso es lo que les queremos explicar hoy, que son todas estas acciones que en el cotidiano son muy sencillas, pero que al momento de una emergencia, al momento en el que
o tiemble o se inunde o no sé, haya mucho viento y todas estas amenazas que ya les explicamos en el episodio anterior van a generar un rompimiento de esta cotidianidad y todo aquello que no estaba resuelto va a explotar y va a magnificarse. Es decir, por ejemplo, si no tenemos un programa de separar la basura o de depositarla en los lugares en los que corresponde y de pronto hay basura en las calles y hay basura en las coladeras, obviamente cuando llueva, pues nos vamos a inundar porque se van a tapar. Y lo mismo sucede en un museo. Si no tenemos contempladas las zonas, por ejemplo, que estén por debajo del nivel de calle y que cuando empecemos a tener inundaciones se cubren, o tenemos goteras y a lo mejor nunca las atendemos, o no sé, las ventanas no cierran bien, pues es lo mismo que nuestra casa, ¿no? Se va a dañar. Y entonces aquí lo que queremos hablar es de todas estas medidas que, como decíamos, pues son muy sencillas, pero marcan una diferencia al momento de enfrentar una amenaza. Sí, es como tú dices, una crisis sirve para desenmascarar otra crisis de la cual no estábamos al tanto. Entonces, es como Totalmente. un clavo saca otro clavo. Es como que, diabla, y es que tú sabes cuán mal estamos. Cuando a la hora de la verdad, de enfrentar... Por eso es que los desastres no son naturales, gente. Es nuestra capacidad de responder a ellos, ¿no? Entonces, la realidad del caso es que hay, por lo menos yo encuentro que hay un serio problema de cómo implementar planes de prevención de emergencia. Genuinamente, o sea, hay que mejorar cómo nos preparamos, tanto nosotros como cómo preparamos los recursos culturales, porque aquí, por ejemplo, en Puerto Rico no hay un inventario actualizado de todos los sitios arqueológicos que tenemos, y no tan solo un inventario, sino cuáles son los que están vulnerables a ciertos, ¿verdad? A ciertas cosas, a ciertos riesgos. ¿Cuál es más vulnerable a la erosión? ¿Cuál es más vulnerable a una inundación? ¿Cuál es más vulnerable a un fuego? A un temblor. O sea, no se tiene eso. Entonces, a la hora de mitigar, ¿cómo tú definirías mitigar? De otra manera distinta, más sencilla, Mitzi. Me parece que podría ser como reducir el impacto, ¿no? Gracias. Reducir el impacto. Me gusta. No, y ¿sabes qué? Por ejemplo, lo pensaba en cosas tan sencillas como la manera en la que disponemos el espacio. Es decir, si ponemos... Y me gusta usar este ejemplo que realmente es muy sencillo. Piensa en una taza, ¿no? La misma taza de la que hablaba en el episodio pasado. Nuestra tacita que trajimos de recuerdo de nuestro viaje a algún lugar. Entonces, si ponemos la tacita muy a la orilla de la mesa y sabemos que nos vamos a parar muchas veces y de pronto esa tacita está demasiado en la orilla, pues las probabilidades de que la tiremos es mucho más alta que si hubiéramos puesto la tacita más hacia el centro de la mesa. Entonces, son este tipo de actos de conciencia, me gusta llamarlos así, como actos de conciencia, en los cuales vamos viendo cómo acciones tan sencillas pueden justamente reducir la probabilidad de que perdamos la tacita. Entonces, ¿cómo se traduce esto en, por ejemplo, en un museo? Lo que nosotros hacemos desde el área de conservación y restauración es, obviamente hay un diseño de la galería, ¿no? Digamos, de la sala de exposición, y después de la vitrina, ¿no? Es decir, del lugar donde se van a contener estos objetos. Obviamente se les ponen ciertos soportes que, aunque son, digamos, invisibles para el espectador, para el visitante, pues son soportes que que nos van a dar la seguridad de que ese objeto no se va a mover. Hay, por ejemplo, propuestas muy interesantes en Japón, por decir algo, donde hay unos sistemas, ¿no? Hidráulicos, o hay sistemas, por ejemplo, de bambú, ¿no? Que sostienen a los objetos, y es decir, se aseguran de que al momento de que se mueva la tierra, pues el objeto no se caiga, no ruede, no se fracture, no se dañe, o se dañe lo menos posible. Entonces son este tipo de medidas las que también se implementan a medida que uno va adoptando esta cultura de prevención. Exacto, y también es prepararse para distintos tipos de escenarios, porque si algo se puede tomar como una lección aprendida es ¿qué vas a hacer si ocurre un desastre y no tienes manera de comunicarte? ¿Cómo tú, si eres manejador de un sitio cultural, sea un parque arqueológico, un museo, lo que sea,
y no tienes manera de contactar a el resto de tus empleados, saber si están bien, saber si pueden ayudarte a como brigada a recoger escombros, a volver a estabilizar el área. Tienes que buscar, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de prepararse para ese tipo de cosas. A mí me comentaron que luego del huracán María, muchos empleados decidieron hacer un registro de, ok, ¿dónde vive fulano? Y una foto del sitio. Por si hay que ir a buscarte, a ver si estás bien, si estás vivo, se va y se busca. Y así sucesivamente. Sí, entonces... Eso está increíble. Sí, hay gente que lo tuvo que hacer porque no había manera de comunicarse. Solo una persona estaba cerca del sitio arqueológico y era, bueno, necesito a más gente y no sé cómo están mis compañeros. Genuinamente no hay celular. Déjame ir. Y ahí se dieron cuenta, diablo, no sé dónde vive esta persona o sí sé dónde vive aquella, e ir buscando, preguntándole a los vecinos. Y bueno, y igual, ajá. No, perdón, es que me quedé pensando que justo esa red, a nivel comunitario es la que también marca una diferencia en el éxito, ¿no? De estas medidas. Crear refugio, crear centros de resiliencia, coger estructura, identificar junto con líderes comunitarios, identificar estructuras que puedan servir como centros de resiliencia, y a lo que me refiero con esto son lugares que trabajen, si se puede, verla con energía solar, o que tengan aparatos solares donde puedan cargar teléfono o puedan tener nevera y guardar medicamentos. Bueno, y como tú dices, que haya una comunicación que tanto la comunidad como los manejadores de patrimonio puedan ayudarse entre sí y, ¿verdad?, reducir todos esos riesgos y que el desastre a la hora de la verdad no sea tan desastroso. Exactamente, me gustó eso de que al final no sea tan desastroso. Y sí, otra vez, eso volvería a ser la mitigación, es hacer un desastre lo menos desastroso posible. También, por ejemplo, estas medidas tan sencillas son las que de pronto también se vuelven tan obvias o las obviamos en el cotidiano, pero ahí es donde se marca una diferencia y por eso... a mí me gusta mucho cuando trabajo con comunidades platicar acerca de lo que ellos pueden hacer, que no necesita ser precisamente como la inversión de millones de pesos o, ¿sabes? Que muchas veces también se cree que esto realmente necesita mucha infraestructura y sí la necesita, pero no a nivel de, a lo mejor, de infraestructura física o de infraestructura inmueble, sino de capacitación, sino de que haya una red de apoyo, haya justo esto, ¿no? Como dijiste, una red de contactos para que tú sepas que le tienes que hablar a Chanito, Juanito, Perenganito, ¿no? O para que, bueno, no sé, cosas tan sencillas como si tienes un poste de luz, de electricidad, enfrente de una zona que... no sé, por ejemplo, sea un bosque o un parque, ¿no? Y a lo mejor en un momento de sismo se puede caer ese poste y va a caer justo sobre los árboles, pues la probabilidad de que haya un incendio a consecuencia del movimiento telúrico, pues se incrementa. Entonces, de eso también se trata la prevención, de identificar estos posibles factores de riesgo y tratar de minimizar su impacto lo más posible. Exacto. Entonces, a lo que queremos llegar con esto, gente, es que la preparación no se hace de la noche a la mañana. Y la preparación no empieza nada más cuando suena la alarma o empezó la época de huracanes o empezó la época de fuego, porque la calor está intensa. La preparación es constante, empieza y se supone que nunca acabe. Así que si no sabes cómo tu comunidad se está preparando, sé tú la que tome la iniciativa y ve y contacta a gente, reúne a tu comunidad, habla con alguna persona que, no sé, que maneje patrimonio cultural cerca de ti, si lo hay, ¿verdad? Porque si no, pues no. Y nada, empieza ese diálogo, a ver qué se hace. Y vayan preparándose poco a poco. Poco a poco. Sí, no, me encanta eso porque finalmente es, ok, a lo mejor no sabemos que ya hay ciertas instituciones, organizaciones no gubernamentales que ya se encargan de esto o que promueven esta cultura de la prevención, pero si no, pues nosotros mismos podemos ser los generadores de ese cambio. Y como les decíamos, o sea, finalmente es algo, no para que, o sea, esto se tiene que hablar, no para que uno esté paranoico de, oh, mi Dios, puede suceder en cualquier momento, sino para que justamente eso nos dé la ventaja de prepararnos y de saber qué hacer y cómo actuar. Entonces, bueno, pues un poco cerrando el episodio de hoy,
bueno, como les dijimos, queríamos dedicarle un episodio a cada uno de estos 3 momentos cruciales. Hoy ya vimos lo que es la preparación o prevención, que de hecho hasta Natalie y yo cuando estábamos pensando en la traducción de este término, pues estuvimos un poco discutiéndolo, ¿no? Porque en inglés es preparedness, ¿no, Nat? Exactamente, y yo automáticamente lo traduje a preparación, y tú misma me dijiste como que actually en la literatura se entiende mejor como prevención, y a mí me hizo total sentido y fue, sabes que tienes toda la como razón, prevención vamos a dejarlo como prevenir. Claro. También como y que bueno, carga más fuerza esa palabra, es como que preven. Sí, como que suena más fuerte. Pero bueno, Exacto. ya con eso queremos cerrar nuestro episodio y el próximo hablaremos del siguiente momento, es decir, del... La respuesta. Así que si quieres comentarnos sobre otras maneras en las que tú, tus seres queridos, o si tú eres manejador cultural, dinos cómo tú te preparas en caso de algún riesgo. Así que lo puedes hacer a través de Instagram, por Ecos Patrimoniales, o por Twitter, Ecos Patrimonial, y Facebook también. Ah, sí, Ahora tenemos ya Facebook. estamos... ¡Woo! ¡Yay! Estamos estrenando Danos página, like. entonces síguenos, por favor. Síguenos, comparte este podcast, dialoga con nosotras y gracias. Y hasta la próxima. Hasta luego, chao.